¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Iniciamos el día 1 de nuestro círculo de estudio, como habíamos quedado, Marx, Trabajo Asalariado y Capital. Esta lectura ya se las enviamos a todos ustedes, esperemos que ya la estén leyendo. Pero mientras vamos a iniciar hoy con la introducción que hace Engels de 1891, después de 40 años y después de la muerte de Marx, escribe un prólogo a este libro, Trabajo Asalariado y Capital, en su reedición. Este libro es de 1847, es de los escritos tempranos de Marx y se puede considerar uno de los textos desconocidos de Marx, porque si analizamos la mayoría de partidos políticos de América Latina, no tienen a este texto como base para realizar un círculo de estudio. Tampoco inician con este texto, muchos no lo conocen y si ustedes googlean, se van a dar cuenta que hay pocas reediciones. Sí se encuentra el libro, se encuentra en formato de EPUB, se encuentra en formato PDF, pero no es tan conocido. Entonces, decidimos iniciar con él porque tiene un prólogo muy bueno de Engels, que es el que vamos a leer hoy y el que vamos a estar hablando. Vamos a iniciar con este texto. Desafortunadamente, la segunda parte de este texto no fue encontrado. Entonces, la publicación de estos artículos quedó incompleta. El se continuará con que termine el artículo publicado en el número 269 no se pudo cumplir y también porque hubo acontecimientos que no lo permitieron. La invasión a Hungría, como dice aquí, ¿no? Entonces, luego el periódico, porque es una serie de artículos, ¿no? Que se escribieron y el libro viene a ser como una especie de ensayo. Entonces, no se pudo concluir por Marx, ese es el primer punto que debemos tomar en cuenta. Sin embargo, logra su cometido, ¿no? Podemos llamarle de los escritos de juventud. Nos dice que en la década del 40 Marx no había terminado aún su crítica de la economía política. Fue hacia fines de la década del 50 cuando dio término a esta obra. Por eso los trabajos publicados por él antes de la aparición del primer fascículo de la contribución a la crítica de la economía política de 1859 difieren en algunos puntos de los que vieron la luz después de esa fecha. Contienen expresiones y frases enteras que desde el punto de vista de las obras posteriores parecen poco afortunadas y hasta inexactas. Esto es muy importante cuando queremos hablar de marxismo, de comunismo, de socialismo o de cualquier ideología, cualquier forma de entender la sociedad. El autor, como bien lo dice Engels aquí, eh, tiene una, una vida espiritual, como él le llama, ¿no? Una trayectoria espiritual del autor, así como aquí lo voy a subrayar ahí. Trayectoria espiritual del autor, a ver, ahí. ¿Por qué? Si nosotros tomamos los textos fuera del contexto en que se escribieron, ejemplo, el Manifiesto Comunista, que tiene un contexto histórico y que se escribe dentro de las revoluciones de 1848 y que es una especie de panfleto para llamar a la acción a los trabajadores y que luego es posteriormente revisado a la luz de los años, 30 años después quizás, en la guerra civil en Francia, en la Comuna de París, Marx reescribe o trata de darle otro enfoque, ¿no? Al manifiesto comunista, ¿no? Aquí
es importante primero entender eso, ¿no? Para los que están iniciando desde el día uno, hay que dejarlo muy claro. Los textos, hay autores que quieren hacer una separación entre el Marx juvenil y el Marx maduro, ¿no? El Marx maduro es el Marx del Capital y el Marx juvenil, pues es de estos textos, Trabajo asalariado y Capital, los textos más filosóficos como los manuscritos, ¿no? De económicos filosóficos, la crítica del estado de Hegel, ¿no? Y varios textos que escribió de esa época, por nombrar algunos, ¿no? Incluso su tesis, ¿no? Si vamos siendo claros, es muy importante este punto, es fundamental. Luego vamos a entender por qué. Entonces aquí Engels nos dice también que el público tiene derecho indiscutible a que estas obras antiguas se reediten sin ninguna alteración. Y a mí no se me hubiera ocurrido ni en sueños modificar ni una tilde, dice Engels. Pero la cosa cambia cuando se trata de una reedición destinada casi exclusivamente a la propaganda entre obreros. En este caso es indiscutible que Marx habría puesto la antigua redacción, que data ya de 1849, a tono con su nuevo punto de vista. Es lo que acabo de decir. Y estoy absolutamente seguro de obrar tal como él lo habría hecho introduciendo en esta edición las escasas modificaciones y adiciones que son necesarias para conseguir ese resultado en todos los puntos esenciales. De antemano advierto pues al lector que este folleto no es el que Marx redactó en 1849, sino poco más o menos el que habría escrito en 1891. Dice, además el texto original circula por ahí en tan numerosos ejemplares que por ahora basta con esto, hasta que yo pueda reproducirlo sin alteración en una edición de las obras completas. Es muy importante aclarar esto. Dice, y vamos a entrar en materia, ¿qué fue lo que modificó Engels del texto de Marx? Bueno, un texto, bueno, no solo un texto, sino una parte del texto, es la obra original dice que el obrero vende al capitalista a cambio del salario su trabajo. Según el texto actual, vende su fuerza de trabajo. Y aquí voy a necesitar quizás poner unos ejemplos para entender esto, porque si le preguntamos a la mayoría de las personas y hagan ese ejercicio, vayan con su familia, con alguien de algún vendedor, si son de la escuela, vayan con un compañero y pregúntenle, oye, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo? Pregúntenle a su mamá, a su papá, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo? Ese sería el primer ejercicio que les queremos lanzar para este círculo. Y vean todas sus respuestas. Entonces, hay que hacer unas explicaciones. Dicen, dice Engels que no se trata de ninguna sutileza de palabras, ni mucho menos, sino uno de los puntos más importantes de toda la economía política. Y a los burgueses, dice, para que se convenzan de cuán por encima están los incultos, entre comillas, obreros, a quienes se pueden explicar con facilidad las cuestiones económicas más difíciles, de nuestros petulantes hombres cultos, entre comillas, que jamás mientras vivan llegarán a comprender estos intrincados problemas. Marx y Engels tenían un pleito casado con los intelectuales de esa época, a burgueses, intelectuales burgueses o personas que eran economistas burgueses. Eso también lo explica Marx en el prólogo del Capital, no sé si en la primera o segunda edición, el primer prólogo o el segundo, bueno, es el segundo, ya recordé, el segundo lo explica, ¿no? Y nos dice, la economía política clásica tomó de la práctica industrial la idea en boga de entre los fabricantes, de que estos compran y pagan el trabajo de sus obreros. Esta idea servía perfectamente a los fabricantes para administrar sus negocios, para la contabilidad y el cálculo de los precios.
pero trasplantada simplistamente a la economía política, causó aquí extravíos y embrollos verdaderamente notables. Si nos vamos a la contabilidad, pues en la contabilidad, ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un balance, ¿no? Quieren hacer un balance, quieren hacer un estado de resultados, etcétera. Donde quieran meterlo, pues el sueldos y salarios le llaman a la cuenta para la nómina, ¿no? De los trabajadores, para determinar la nómina de los trabajadores. Entonces se incluye dentro de las mercancías, o sea, es una mercancía más. Contablemente ese es el tratamiento que se le da a la nómina. Así, una mercancía más. ¿Cuánto de sueldos y salarios? ¿Cuánto se paga de IMSS? ¿Cuánto se paga de cuotas patronales si es que se pagan? ¿Cuánto se paga de impuestos? Y así, ese es el tratamiento. Entonces, dentro de la contabilidad, ustedes pueden ver que el trabajo, el salario, entra dentro de esa cuestión, ¿no? De ser una mercancía más. Como si estuvieras comprando materias primas. Un ejemplo, haces jabón y como si estuvieras comprando materias primas para el jabón, químicos para hacer un jabón. Ahí mismo entra. Entonces, los burgueses, los capitalistas, así consideran la cuestión del trabajo, ¿no? Pero nos dice Engels y obviamente Marx que esto no es así, que si nos vamos, porque aquí nos vamos a tener que adelantar y hacer referencias al capital en el primer capítulo, pues nos explica, ¿no? De la dualidad de, del trabajo en este caso, que no solamente cumple con una sola función, sino tiene una doble función, que también produce valor. Entonces, el trabajo podemos considerarlo, para dar una definición, como gasto de energía, de nervios, cualquier cosa que hagas, ejemplo, me paro a cortar el pasto de mi casa, me paro a podar el jardín, voy y realizo un cierto esfuerzo, eso es un trabajo. Puede ser, en este caso no es retribuido, nadie me paga por hacerlo porque pues, está dentro de mi casa, ¿no? Ahora, ¿qué es la fuerza de trabajo? ¿Qué es esa fuerza de trabajo? ¿Qué es lo que se vende al capitalista y por el cual te pagan un salario? La fuerza de trabajo pudiéramos considerarla la habilidad que tú tienes para realizar cierto trabajo, ¿no? Ejemplo, estudias contabilidad, necesitas estudiar 4 años, estudias medicina, necesitas estudiar 4 o 5 años también o más. Y siempre estás estudiando, estudiando. Ahora, un zapatero tiene una habilidad que va mejorando con el tiempo, con el paso del tiempo, y esa habilidad es la fuerza de trabajo que se vende al capitalista. Entonces, si hay trabajos que ya no se hacen, que ya no existen, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, en los tiempos que no existía la electricidad, se prendían las lámparas con ¿qué, cómo le llama? Con petróleo, ¿no? O un derivado del petróleo. Y iba un señor con su, con un palo, ¿no? Con un palo a prenderlos y fuego a prenderlos. Ese trabajo pues ya dejó de existir. Iba caminando en cada poste a prenderlos. Entonces ya ese trabajo dejó de existir. ¿Por qué? Pues con la energía eléctrica, el desarrollo de las fuerzas productivas dejó de existir ese trabajo. Ahora nada más necesitas que uno suba un brake o apriete un botón para que se prendan las lámparas. Ahora ni eso. ¿Por qué? Porque ya son automáticas. Hay unas que se prenden con el simple hecho de la luz del sol, ¿no?
hay unas que son automáticas. Entonces, hasta eso, imagínense, ya eh, es por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo para que vean cómo ha ido cambiando ciertos trabajos, ¿no? Entonces, esa fuerza de trabajo es la que se vende al capitalista y hay que distinguirla del trabajo en abstracto, ¿no? Y el trabajo concreto, que eso sería entrar a otro tema que se ve más adelante, pero vamos a hablar que la fuerza de trabajo es eso, ¿no? Por dar una definición sencilla del tema. Dice, la economía política se encuentra con el hecho de que los precios de todas las mercancías, incluyendo el de aquella a que da el nombre de trabajo, varían constantemente, con que suben y bajan por efecto de circunstancias muy diversas, que muchas veces no guardan relación alguna con la fabricación de la mercancía misma, de tal modo que los precios parecen estar determinados generalmente por el puro azar. Por eso, en cuanto a la economía política se erigió en ciencia, uno de los primeros problemas que se le plantearon fue el de investigar la ley, aquí está, la ley que presidía este azar, que parecía gobernar los precios de las mercancías y que en realidad lo gobierna él. Vamos a subrayar eso. Dentro de las constantes fluctuaciones en los precios de las mercancías, que tan pronto suben como bajan, la economía se puso a buscar el punto central fijo en torno al cual se movían estas fluctuaciones. En una palabra, arrancó de los precios de las mercancías para investigar como ley reguladora de estos el valor de las mercancías. Valor que explicaría todas las fluctuaciones en los precios y al cual, en último término, podrían reducirse todas ellas. La ley que presidía este azar, que parecía gobernar los precios de las mercancías y que en realidad lo gobierna él. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los economistas cuando iniciaron se les planteó un problema, ¿no? El de resolver por qué subían y bajaban los precios de las mercancías o cuál era la ley que determinaba esa variación o esa fluctuación en los precios. Entonces, nos dice, así la economía política clásica encontró que el valor de una mercancía lo determinaba el trabajo necesario para su producción encerrado en ella y se contentó con esta explicación. También nosotros podemos detenernos provisionalmente aquí. Recordaré tan solo para evitar equívocos que hoy esta explicación es del todo insuficiente. Marx investigó de un modo minucioso por vez primera la propiedad que tiene el trabajo de crear valor y descubrió que no todo trabajo aparentemente y aún realmente necesario para la producción de una mercancía añade a esta en todo caso un volumen de valor equivalente a la cantidad de trabajo consumido. Por tanto, cuando hoy decimos simplemente con economistas como David Ricardo, que el valor de una mercancía se determina por el trabajo necesario para su producción, damos por sobreentendidas siempre las reservas hechas por Marx. Aquí basta con dejar sentado esto. Lo demás lo expone Marx en su contribución a la crítica de la economía política y en el primer tomo del Capital, que ya estuvimos hablando un poquito de eso, del trabajo socialmente necesario, etcétera. Y a eso vamos a llegar después. Ahorita no nos vamos a revolver. Vamos a tocar este punto, trabajo y fuerza de trabajo. Son los dos conceptos que a mí me interesa que queden claros y que preguntemos y que investiguemos más. Pero tan pronto como los economistas aplicaban este criterio de determinación del valor por el trabajo a la mercancía trabajo, caían de contradicción en contradicción. ¿Cómo se determina el valor del trabajo? Por el trabajo necesario encerrado en él. Pero ¿cuánto trabajo se encierra en el trabajo de un obrero durante un día, una semana, un mes, un año? El trabajo de un día, una semana, un mes o un año, si el trabajo es la medida de todos los valores, el valor del trabajo solo podrá expresarse en trabajo. Sin embargo, con saber que el valor de una hora de trabajo es igual a una hora de trabajo, es como si no supiésemos nada acerca de él. Con esto no hemos avanzado ni un pelo hacia nuestra meta. No hacemos más que dar vueltas en un círculo vicioso.
Esto de círculo vicioso lo voy a subrayar porque Engels lo repite mucho. Hay otro texto que se llama El sistema de trabajo asalariado, en el que Engels repite eso de círculo vicioso muchas veces. Entonces, lo subrayo y se los dejo como un comentario al margen, porque precisamente los economistas burgueses pues estaban yendo de contradicción en contradicción, no podían resolver el problema del trabajo, de qué es lo que determina el valor, cómo se determina el valor del trabajo. Entonces, la economía política clásica intentó entonces buscar otra salida. Dijo, el valor de una mercancía equivale a su coste de producción. O aquí en México, en España es coste, ¿no? De producción. En México es costo de producción, pero es lo mismo. Pero ¿cuál es el coste de producción del trabajo? Para poder contestar a esto, los economistas vense obligados a forzar un poquito la lógica. En vez del coste de producción del propio trabajo, que desgraciadamente no se puede averiguar, investigan el costo de producción del obrero. Este sí que puede averiguarse. Varía según los tiempos y las circunstancias, pero dentro de un determinado estado de la sociedad, de una determinada localidad y de una rama de producción dada, constituye una magnitud también dada, a lo menos dentro de ciertos límites bastante reducidos. Hoy vivimos bajo el dominio de la producción capitalista, en la que una clase numerosa y cada vez más extensa de la población solo puede existir trabajando a cambio de un salario. Eso es muy importante. Que una clase a cambio de un salario, dice. Aquí, esto es otra clave muy importante y que para los que no son nuevos les va a parecer como algo muy común. Dice que una clase numerosa y cada vez más extensa de la población solo puede existir trabajando, o sea, los obreros, ¿no? Los asalariados, a cambio de un salario. Para los propietarios de los medios de producción, herramientas, máquinas, materias primas y medios de vida. O sea, trabajamos para los propietarios de los medios de producción, de las herramientas, de las máquinas, de la tecnología, de las materias primas y de los medios y de todos los medios de vida. Eso nos tiene que quedar claro, ¿no? Y esto en el contexto de lo que se está discutiendo de las 40 horas. Dice, sobre la base de este modo de producción, el costo de producción del obrero consiste en la suma de medios de vida o en su correspondiente precio en dinero, necesarios por término medio para que aquel pueda trabajar y mantenerse en condiciones de seguir trabajando, y para sustituirle por un nuevo obrero cuando muera o quede inservible por vejez o enfermedad, es decir, para asegurar la reproducción de la clase obrera en la medida necesaria. Supongamos que el precio en dinero de estos medios de vida es, por término medio, de 3 marcos diarios. Aquí algo muy importante que tenemos que decir y aclarar. En la Constitución dice que el salario es esto que dice aquí, ¿no? Pagarle lo suficiente para que pueda reproducirse, para que tenga maneras de vivir, pero el salario realmente, el trabajo asalariado es una esclavitud asalariada. ¿Por qué? Porque te pagan solamente para que tú puedas medio comer, medio vivir, medio vestirte y mañana puedas ir a trabajar y sigas trabajando. Cuando no sirvas, aquí lo dice, por vejez o enfermedad, pues te van a sustituir y a veces no te dan ni pensión. Muchos están sin pensión. En México, yo creo que en muchas partes del mundo igual. En este caso, nuestro obrero recibirá del capitalista para quien trabaja un salario de 3 marcos al día. A cambio de este salario, el capitalista le hace trabajar, digamos, 12 horas diarias. El capitalista echa sus cuentas sobre poco más o menos del modo siguiente. Aquí nos va a poner un ejemplo práctico Engels y por eso les digo que es una gran introducción. Porque vamos a lo práctico, vamos a entender cómo funciona este sistema. Entonces nos dice que nuestro obrero, un mecánico ajustador, tiene que hacer una pieza de una máquina que acaba en un día. La materia prima, hierro y latón.
En el estado de elaboración requerido cuesta 20 marcos. Al consumo de carbón de la máquina de vapor y el desgaste de esta, del torno y de las demás herramientas con que trabaja nuestro obrero representan, digamos, calculando la parte correspondiente a un día y a un obrero, un valor de un marco. Hasta aquí vamos bien, ¿no? El jornal de un día es, según nuestro cálculo, de 3 pesos. Vamos a cambiarlo a pesos. El total arrojado para nuestra pieza es de 24 pesos. Pero el capitalista calcula que su cliente le abonará por término medio un precio de 27 marcos, es decir, 3 marcos más del coste por el desembolsado. ¿De dónde salen estos 3 marcos que el capitalista se embolsa? La economía política clásica sostiene que las mercancías se venden unas con otras por su valor, es decir, por el precio que corresponde a la cantidad de trabajo necesario encerrado en ellas. Según esto, el precio medio de nuestra pieza, o sea, 27 pesos, debería ser igual a su valor, al trabajo encerrado en ella. Pero de estos 27 marcos o pesos, 21 eran valores que ya existían antes de que nuestro ajustador comenzara a trabajar. 20 marcos se contenían en la materia prima, un marco en el carbón quemado durante el trabajo o en las herramientas y máquinas y herramientas empleadas en este, y cuya capacidad de rendimiento disminuye por valor de esa suma. Quedan 6 pesos que se añaden al valor de las materias primas. Según la premisa de que arrancan nuestros economistas, estos 6 pesos solo pueden provenir del trabajo añadido a la materia prima por nuestro obrero. Según esto, sus 12 horas de trabajo han creado un valor nuevo de 6 pesos. Es decir, que el valor de sus 12 horas de trabajo equivale a esta cantidad. Así habremos descubierto por fin cuál es el valor del trabajo. Hasta aquí vamos bien. Pero pues como sé que se les va a complicar a los que están iniciando, porque pues no es una cuenta fácil, entonces yo creo que en un Excel deberíamos hacerlo, ¿no? Para que esto sí, pues vamos a entrarle al Excel a ver si se ve, ¿no? Porque luego no se va a entender esta chingadera y me van a reclamar y me van a decir que no se explicó, que no lo vimos. Entonces vamos a entrarle a un Excel y dijimos, pues lo vamos a hacer sencillito, ¿no? Y lo vamos a hacer sencillito. El tema es sencillo, ¿no? Dijimos que vamos a poner materia prima 20 y el precio de venta de la pieza 27. Desgaste de maquinaria, 1 peso, ¿no? Aquí tenemos eh, vamos a ver, aquí está nuestro Excel, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla para que se entienda. Vamos a ver si se alcanzará a ver, no sé cómo se esté viendo. Si no, pues lo hacemos más grande. A ver, ahí. Entonces vamos a poner aquí, esto lo vamos a poner un color, vamos a ponerlo en amarillo. El precio de venta de la pieza lo vamos a poner en color verdecito y el trabajo lo vamos a poner en rojo. Entonces, aquí son 6. Si nosotros, vamos a ponerlo acá, a ver,
¿Se alcanza a ver así o no? Aquí lo vamos a explicar porque lo que explicó Engels, pues es fácil si lo vemos en un Excel y si me lo ponen así estructurado, lo entiendo mejor. Materia prima y desgaste de la maquinaria, ¿no? O sea, yo voy a producir una pieza que se vende en el mercado, precio de venta de la pieza, 27 pesos. Yo lo que voy a hacer, pues necesito materia prima para fabricar esa pieza, ¿no? Entonces compro materia prima, hierro y latón, dice él, ¿no? Vamos a ponerle hierro y cobre o lo que quieras. Entonces, esa materia prima me cuesta 20. Yo por fabricarla, pues utilizo otra maquinaria y herramientas aquí. Y esas maquinaria y herramientas se me va desgastando. Tiene un tiempo de vida útil. Entonces, ese desgaste me cuesta ya, sacado aquí el promedio, 1 peso. Entonces, 20 y 21, 21 son 21, entre materia prima y desgaste maquinaria o herramientas. Pero el trabajo, aquí está, que el trabajo lo vamos a tener que poner en negritas, ahí está, para que se vea o cambiarlo de color. Trabajo o el salario del obrero, 6 pesos, para que cueste 27. Pero ahorita voy a regresar aquí. ¿Por qué? Porque lo que se le pagó al obrero, el trabajo aportado por el obrero fueron 6 para llegar al precio de venta de 27. Pero el salario pagado al obrero, aquí lo voy a escribir, salario pagado al obrero, fueron 3. Eso es lo que le pagaron al obrero. Es lo que está explicando Engels aquí y donde nos vamos a regresar a la lectura y ahorita regresamos al Excel. Entonces, aquí yo creo que quedó claro. No es tan difícil de entender si lo vemos en un Excel. Entonces, vámonos para ya aquí. Entonces dice, y hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante detenernos y hacerlo lentamente esto? Para que se entienda, ¿no? Porque luego llegamos a los temas importantes, que yo creo que ya me perdí. A ver, a ver, a ver. Dice, aquí está, aquí nos quedamos, ¿no? Así hemos descubierto por fin cuál es el valor del trabajo. Recordemos que esto fue creado en 12 horas de trabajo en un día por el obrero. Entonces nos dice, alto ahí, grita nuestro ajustador. 6 marcos, dices, pero a mí solo me han entregado 3. Mi capitalista jura y perjura que el valor de mis 12 horas de trabajo solo son 3 pesos. Y si le reclamo 6, se reirá de mí. ¿Cómo se entiende esto? Si antes con nuestro valor del trabajo nos movíamos en un círculo vicioso, ahora caemos de lleno en una insoluble contradicción. Buscábamos el valor del trabajo y hemos encontrado más de lo que queríamos. Para el obrero, el valor de un trabajo de 12 horas son 3 marcos o 3 pesos. Para el capitalista, 6, de los cuales paga 3 al obrero como salario y se embolsa los 3 restantes. Resulta, pues, que el trabajo no tiene solamente un valor, sino dos, y además bastante distintos. Aquí esto es fundamental. Esto es fundamental porque parece, aquí parece que estamos llegando a un punto donde nos revolvemos, donde decimos, oye, espérate, me estás hablando de trabajo y luego me hablas de fuerza de trabajo, ya me hiciste, no sé, me hiciste, la mente me está dando vueltas ahorita. Los que inician así deben de estar. Luego me dices que el trabajo no tiene solamente un valor, sino dos, y además bastante distintos. Más absurda parece todavía la contradicción si reducimos a tiempo de trabajo los valores expresados en dinero
En las 12 horas de trabajo se crea un valor nuevo de 6 marcos. Por tanto, en 6 horas serán 3 marcos. O sea, lo que el obrero recibe por un trabajo de 12 horas. Por 12 horas de trabajo se le entrega al obrero como valor equivalente el producto de un trabajo de 6 horas. Por tanto, o el trabajo tiene dos valores, uno de los cuales es el doble de grande que el otro, o 12 son iguales a 6. En ambos casos estamos dentro del más puro absurdo. Aquí Engels está jugando un poquito con nosotros, pero quiere llegar a una conclusión. Por más vueltas que le demos mientras hablemos de compra y venta del trabajo y del valor del trabajo, no saldremos de esta contradicción. Y esto es lo que les ocurría a los economistas. El último brote de la economía política clásica, la escuela de Ricardo, fracasó en gran parte por la imposibilidad de resolver esta contradicción. La economía política clásica se había metido en un callejón sin salida. El hombre que encontró la salida de este atolladero fue Carlos Marx. Lo que los economistas consideraban como costo de producción del trabajo era el coste de producción no del trabajo, sino del propio obrero viviente. Y lo que este obrero vendía al capitalista no era su trabajo. Allí donde comienza realmente su trabajo, dice Marx, este ha dejado ya de pertenecerle a él y no puede, por tanto, venderlo. Podrá lo sumo vender su trabajo futuro, es decir, comprometerse a ejecutar un determinado trabajo en un tiempo dado, pero con ello no vende el trabajo, pues este todavía está por hacer, sino que pone a disposición del capitalista a cambio de una determinada remuneración su fuerza de trabajo, sea por un cierto tiempo si trabaja jornal o para efectuar una tarea determinada si trabaja de destajo. Alquila o vende su fuerza de trabajo, pero esta fuerza de trabajo está unido orgánicamente a su persona y es inseparable de ella. Por eso su costo de producción coincide con el costo de producción de su propia persona. Lo que los economistas llamaban costo de producción del trabajo es el costo de producción del obrero y por tanto de la fuerza de trabajo. Y ahora ya podemos pasar del costo de producción de la fuerza del trabajo al valor de esta y determinar la cantidad de trabajo socialmente necesario que se requiere para crear una fuerza de trabajo de determinada calidad, como lo ha hecho Marx en el capítulo sobre la compra y la venta de la fuerza de trabajo en el Capital, tomo 1, capítulo 4. Ahora bien, ¿qué ocurre después que el obrero vende al capitalista su fuerza de trabajo? Es decir, después que la pone a su disposición a cambio del salario convenido por jornal o a destajo. El capitalista lleva al obrero a su taller o a su fábrica, donde se encuentran ya preparados todos los elementos necesarios para el trabajo, materias primas, materias auxiliares, carbón, colorantes, herramientas y maquinaria. Aquí el obrero comienza a trabajar. Supongamos que su salario es como antes de 3 marcos al día, siendo indiferente que los obtenga como jornal o a destajo. Volvamos a suponer que en 12 horas el obrero con su trabajo añade a las materias primas consumidas un nuevo valor de 6 marcos, valor que el capitalista realiza al vender la mercancía terminada. Aquí es muy importante esto. ¿Por qué decimos 6 que añade el trabajador 6 pesos más de valor? Porque se vende a 27, ¿no? La pieza en cuestión de la que estamos hablando. El ejemplo con el que vamos a trabajar es ese. Entonces se vende a 27 en el mercado. No te la compran por más, no te la compran por menos, 27. Ahora, al trabajador solo le pagaron 3. Dice, de estos 6 marcos, paga al obrero los 3 que le corresponden y se guarda los 3 restantes. Ahora bien, si el obrero en 12 horas crea un valor de 6 marcos, en 6 horas creará un valor de 3. Es decir, y esto es muy importante, todo es importante, pero esto es muy importante. Lo voy a subrayar. Es decir, que con 6 horas que trabaje, resarcirá al capitalista el equivalente de los 3 marcos que éste le entrega como salario. Al cabo de 6 horas de trabajo, ambos están en paz y ninguno adeuda un céntimo al otro. O sea,
que sí se puede reducir la jornada laboral. ¿Por qué? Porque nadie de los trabajadores y de los que está hablando de las 40 horas hace un análisis así. Simplemente se quedan en el mundo de las ideas y se quedan hablando de que quieren más tiempo con su familia, lo cual sí es cierto, el tiempo de ocio es muy necesario, pero no se buscan los argumentos para golpear al sistema capitalista. Entonces, aquí tenemos un argumento muy importante. Con 6 horas de trabajo puedes resarcir el tiempo, ¿no? Y estamos hablando de un texto de 1847, o sea, casi 200 años, 180 años quizás, pero vamos a ponerle casi 2 siglos. Ahora, si Marx planteaba trabajar 5 horas, Paula Fer planteaba trabajar 3 horas diarias, y si ya hay estudios que nos pueden decir que con muy poco tiempo, menos de una hora, puedes cumplir eh, tu tiempo, tu salario, lo que te pagan en menos de una hora. O sea, lo que añades de valor que no se te paga, o sea, lo que se queda el capitalista que no se te paga en 8 o 10 horas de trabajo, es una locura, ¿no? Entonces, alto ahí grita el capitalista. Yo he alquilado al obrero por un día entero por 12 horas. 6 horas no son más que media jornada, de modo que a seguir trabajando hasta cumplir las otras 6 horas. Y solo entonces estaremos en paz. Y en efecto, el obrero no tiene más remedio que someterse al contrato que voluntariamente, entre comillas, ha pactado, y en el que se le obliga a trabajar 12 horas enteras por un producto de trabajo que solo cuesta 6 horas. Exactamente lo mismo acontece con el salario de destajo. Entonces, aquí dice que, bueno, aquí habla del salario de destajo y es el mismo ejemplo, ¿no? Dice, también aquí trabaja el obrero 6 horas para sí, es decir, para reponer su salario, media hora de cada una de las 12 y 6 horas para el capitalista. La dificultad con la que se estrellaban los mejores economistas cuando partían del trabajo, desaparece tan pronto como en vez de esto partimos del valor de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es en nuestra actual sociedad capitalista una mercancía como otra cualquiera y sin embargo muy peculiar. Esta mercancía tiene en efecto la especial virtud, aquí lo voy a subrayar, de ser una fuerza creadora de valor, una fuente de valor, y si se le sabe emplear de mayor valor que el que en sí misma posee. Vean esto, ¿no? Porque se nos dice, y aquí me voy a recusar un poquito, porque se nos dice que las abuelitas, las madres, los padres decían, entre más sabes, más vales, para que vean cómo tenían conocimiento, ¿no? Sin embargo, era un refrán que se decía, entre más sabes, más vales, ¿no? Que pudiera llamarse fuerza de trabajo a ese concepto. Entre más sabes, más vales. Entre más sabes, más creas, eres una fuerza creadora de valor o eres una fuente de valor. Ahora, ese valor que tú creas se lo apropia el capitalista. Con el estado actual de la producción, la fuerza humana de trabajo no solo produce en un día más valor del que ella misma encierra y cuesta, sino que con cada nuevo descubrimiento científico, con cada nuevo invento técnico, crece este remanente de su producción diaria sobre su coste diario, reduciéndose por tanto aquella parte de la jornada de trabajo en que el obrero produce el equivalente de su jornal,
y alargándose por otro lado la parte de la jornada de trabajo en que tiene que regalar su trabajo al capitalista sin que éste le pague nada. Tal es el régimen económico sobre el que descansa toda la sociedad actual. La clase obrera es la que produce todos los valores, pues el valor no es más que un término para expresar el trabajo. El término con que nuestra actual sociedad capitalista se designa, la cantidad de trabajo socialmente necesario, encerrado en una determinada mercancía. Pero estos valores producidos por los obreros no les pertenecen a ellos, pertenecen a los propietarios de las materias primas, de las máquinas y herramientas y de los recursos anticipados que permiten a estos propietarios comprar la fuerza de trabajo de la clase obrera. Por tanto, de toda la cantidad de productos creados por ella, la clase obrera solo recibe una parte. Y como acabamos de ver, la otra parte, la que retiene para sí la clase capitalista, viéndose a lo sumo obligada a compartirla con la clase de los propietarios de tierras, o sea, los terratenientes, se acrecienta con cada nuevo invento y con cada nuevo descubrimiento, mientras que la parte correspondiente a la clase obrera, calculándola por persona, solo aumenta muy lentamente en proporciones insignificantes, cuando no se estanca o incluso disminuye, como acontece en algunas circunstancias. Pero estos descubrimientos e invenciones que se desplazan rápidamente unos a otros, este rendimiento del trabajo humano que va creciendo día a día en proporciones antes insospechadas, acaban por crear un conflicto en el que forzosamente tiene que perecer la actual economía capitalista. De un lado, riquezas inmensas y una pletora de productos que rebasan la capacidad de consumo del comprador. Del otro, la gran masa de la sociedad proletarizada, convertida en obreros asalariados e incapacitada con ello para adquirir aquella pletora de productos. La división de la sociedad en una reducida clase fabulosamente rica y una enorme clase de asalariados que no poseen nada hace que esta sociedad se asfixie en su propia abundancia. Esto es muy importante. Que esta sociedad, aquí es muy importante esto. ¿Por qué? Que esta sociedad se asfixie en su propia abundancia, mientras la gran mayoría de sus individuos apenas están garantizados o no lo están en absoluto contra la más extrema penuria. Con cada día que pasa, este estado de cosas va haciéndose más absurdo y más innecesario. Debe ser eliminado y puede ser eliminado. Es posible un nuevo orden social en el que desaparecerán las actuales diferencias de clase y en el que tal vez después de un breve periodo de transición, acompañado de ciertas privaciones, pero en todo caso muy provechoso moralmente, mediante el aprovechamiento y el desarrollo armónico y proporcional de las inmensas fuerzas productivas ya existentes de todos los individuos de la sociedad, con el deber general de trabajar, se dispondrá por igual para todos en proporciones cada vez mayores de los medios necesarios para vivir, para disfrutar de la vida y para educar y ejercer todas las facultades físicas y espirituales que los obreros van estando cada vez más resueltos a conquistar, luchando este nuevo orden social. Lo patentizarán en ambos lados del occidente el día de mañana, 1 de mayo, y el domingo 3 de mayo, perdón. Y Federico Engels, publicado en el periódico Vorwärts, 13 de mayo de 1891, Berlín. Pues ya, ahí terminamos. Lo importante es que si pudiéramos, ya para cerrar, luego me dicen, oye, es que haces videos muy largos, y sí es cierto, y leímos el prólogo. No nos vamos a leer el libro completo porque si no, pues, sería muy largo. El compromiso era el prólogo, pero el prólogo son 13 páginas y lo demás son a partir de la 14 a la 48, ¿no? Entonces, yo creo que nos sirvió ya para recapitular trabajo, fuerza de trabajo, y que
es una fuente creadora, fuerza creadora, fuente creadora de valor el trabajo, la fuerza de trabajo, ¿no? Y que logramos dilucidar las 3 horas, los 3 pesos que te roban por 12 horas de trabajo, ¿no? En el caso de que sean 8, pues es lo mismo. O sea, puedes tú cubrir con 1 hora de trabajo el valor, ¿no? O sea, el precio de venta lo puedes cubrir con 1 hora de trabajo. Pero si vemos la cantidad inmensa, o sea, aquí yo creo que está por encima totalmente fuera de control las ganancias ahorita que incluso en esa época, ¿no? Pero pues ahí se los dejamos, no me voy a alargar más, ya no voy a hacer más comentarios. Ahí cerramos capítulo 1, la clase 1 de trabajo asalariado y capital, y vamos a seguirlo tratando poco a poco. Es cuanto y muchas gracias.